Que continuo es quizás el verdadero problema y eso tenemos que denunciarlo entre todos, evidentemente. Claro, nos acompaña también en mesa Antonio Gonzalo, que es psicólogo, al que saludamos ya. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de datos, ¿no? Datos que las cifras son las que son y hablan solas. Educación abrió 329 expedientes de acoso escolar en el último curso, se constataron 76 y son datos que nos sorprenden y nos sorprenden además negativamente porque las estadísticas van en aumento, ¿no? Esos datos van en aumento. Claro, más allá de las estadísticas, yo pienso que el problema fundamental es que cuando las estadísticas no lo reflejan, sigue habiendo acoso. O sea que hay centros que no terminan de reconocer que hay acoso en su centro, o sea, dicen en mi centro no hay acoso, pero tampoco ejercen medidas de prevención sobre todo. ¿Ahí qué significa? ¿Que no hay acoso? No, ahí hay acoso. El acoso, digamos que se da un porcentaje en cada centro, pero cuando no se trata, cuando se esconde la cabeza bajo el ala, cuando se mira hacia otra parte, el acoso sigue estando y ahí es peor. De las medidas que se ha visto que son más eficaces, hoy en día es la prevención. A ver, hay que tratar también a las víctimas y hay que tratar a las personas que ejercen ese acoso. Claro. Pero la prevención se ha visto que ejercer presión o sensibilizar al grupo de observadores de los que ven ese acoso es lo que va a impedir el acoso. Claro. Porque la persona que por sus circunstancias entra en una dinámica en donde ejerce ese acoso, si se le paran los pies porque los compañeros dicen, hey, ahí no, porque están sensibilizados, entonces el acoso no va a más. Ese sería lo fundamental. Desde hace algún tiempo el Ministerio de Educación ha abierto una línea telefónica de información contra el acoso escolar 900-018-018. El año 2020-2021, ese curso escolar, el Ministerio de Educación recibió en el ámbito de Canarias alrededor de 644 llamadas, la mayoría pidiendo información. Detectaron 159 posibles casos de acoso escolar. Se requirió además intervención social en 36 de esos casos de intervención jurídica en 29 casos de niños, niñas que estaban sufriendo acoso escolar. Sufriendo acoso escolar, y lo decimos bien, porque además se sufre ese acoso escolar y de eso sabe mucho nuestra siguiente protagonista. Se llama Vicky Ferrer, ahora tiene 24 años, pero sufrió bullying, sufrió acoso escolar cuando era una niña. Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicky, ¿qué recuerdas de aquel momento? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo vivías ese acoso escolar? ¿Estaba normalizado en el entorno del aula en el que tú estabas? Bueno, primero de todo, darles las gracias por cederme este espacio, que creo que es súper importante visibilizar este tipo de cosas. Y bueno, en cuanto a mi experiencia, sí es verdad como que ya ha llovido mucho, como quien quiere decir, y por aquellos entonces ni siquiera se le ponía nombre, ni siquiera se sabía que existía un protocolo, o sea, estaba todo muy en pañales, y aún está en pañales hoy en día, o sea, que imagínate. Pero bueno, evidentemente para mí fue una experiencia muy desagradable, aunque sí es verdad que hay un punto en toda esta historia, que es verdad que llegó un momento que entiendo que lo normalicé. De hecho así me lo explicó mi terapeuta con el que me traté después, de que claro, yo no era capaz de ver el problema porque yo había normalizado lo que me estaba pasando, entonces yo tampoco era capaz de verlo. Claro. Hasta que una serie de circunstancias pues llevan a que al final pues oye, mira, esto se llama así, lo que te pasa es esto, y ahí pues la cosa cambia, pero eso no quita que evidentemente haya sido una experiencia muy desagradable, vamos. Claro. A nadie le gusta estar en una situación violenta en su vida. La empezaste a sufrir como con 7 u 8 años y llegó al punto en que preferías no ir de excursión, por ejemplo, ¿no? O intentaban que no fueras de excursión, y al final eso también es una forma de acoso, ¿no? Para no pasarlo mal, entiendo que preferías ni ir. Sí, a ver, sí es verdad que a mí me jugó mucho porque también depende mucho del carácter de cada persona, de su temperamento, de su personalidad, y a mí siempre me caracterizó que fui una persona siempre desde muy pequeña con las ideas claras y con mucha personalidad. De hecho, así me lo explicó el terapeuta. Incido en esto porque creo que es súper importante la ayuda profesional para entenderlo todo de la manera en la que hay que entenderlo. Y es, por ejemplo, eso es una de las cosas, decir, oye, intimidarte para que no vayas a un sitio porque no te quieren ahí. Pero a mí, por ejemplo, me jugaba mucho que por mi carácter yo decía, oye, pero es que si yo quiero estar en un sitio, ¿por qué me tengo que ir porque esta persona no quiera? Entonces, claro, eso también dentro de una cabeza de una persona de tan temprana edad
pues te genera muchísimo conflicto, ¿no? Aparte, esa etapa de la vida en la que como que te estás descubriendo, te planteas quién eres, quién no eres, pues se hace muy complicado si no recibes ningún tipo de ayuda, claro. Vicky, ¿y este tipo de vivencias que tuviste siendo tan pequeña te ha dejado secuelas? Sí, a ver, sí es verdad que los primeros tiempos tuve que tratar muchísimas cosas con el psicólogo, sobre todo más fue de entender y de quitarme también muchos juicios, muchos fantasmas de encima, de oye, esto no es así porque te lo hayan dicho, o no eres esto porque te lo hayan dicho, en plan, entender todo eso. Y luego sí es verdad que a lo largo del tiempo, que como dije al principio, ya ha llovido muchísimo, sí que a día de hoy acarreo, por ejemplo, de que tengo ansiedad crónica diagnosticada, y eso ya se me queda de por vida, y viene precisamente de toda esta vivencia. Entonces, por ejemplo, es algo que a día de hoy, con mi actual terapeuta, pues también tengo que tratar, porque bueno, como todo, ¿no? En la vida hay episodios mejores, episodios peores, pero eso no quita que sea un detonante que está ahí y pues que me pone las cosas más difíciles de las que debería. Vicky, muchísimas gracias por contarnos tu historia en Nunca es tarde. Nada, muchas gracias a ustedes y nada, quiero aprovechar el mini espacio para mandar mucho ánimo pues a la gente y a las familias que estén viendo esto. Yo lo volví a vivir en mi entorno hace relativamente poco y entiendo que es súper duro, pero que de verdad paciencia, mucha fuerza y sobre todo busquen ayuda profesional y por ejemplo en la asociación Acanae que dan mucho soporte a esos temas. Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, ya estamos viendo, ¿no?, el caso de cómo lo vive en primera persona una niña, en este caso una niña, o niños o niñas que sufren bullying. Pero, Antonio, hay señales en las que sí debemos fijarnos, ¿no? Hay señales que son, pues, que evidencian que está pasando algo, ¿no? Y son diferentes si nuestro menor es víctima y es acosador. ¿Qué señales podemos detectar cuando estamos ante una víctima de acoso escolar? Claro, el acoso ejerce un gran impacto en la salud mental y en la salud emocional, ¿no? En el bienestar. Entonces, la alteración del estado de ánimo, de repente la persona está más irascible o está más confundida, como decía la interviniente. Hay ciertas señales donde el padre puede detectar, o los padres y las madres pueden detectar que su hijo o su hija está teniendo unas vivencias que no son las habituales. Claro. Hay una incidencia también, o sea, tendríamos que poner el foco también que desde casa el poder establecer unos lazos de comunicación con nuestros hijos para enterarnos qué están viviendo. Pero a lo mejor ya podemos ver incluso a lo mejor que hay pues nervios, un estado de ansiedad, alteraciones del sueño, incluso cambio de carácter, ahí está pasando a todos algo, los niveles, a nivel cognitivo, pues los pensamientos están bastante distorsionados porque la culpabilidad que se estaba hablando y ideas distorsionadas de que estoy haciendo algo mal, de que por algo me están haciendo esto cuando no es verdad. Hacen el acoso porque muchas veces porque brillas, porque tienes una capacidad que los demás envidian, o muchas veces simplemente porque quien acosa elige a esa víctima. Hay unas alteraciones emocionales también, hay un malestar que puede llevar aparejado cosas más fisiológicas como problemas digestivos, trastornos del sueño y después conductuales también. Hay una evitación de situaciones temidas y hay una conducta desarreglada. Todo eso en conjunto pues nos llevan a pensar que pudiera están siendo acosados. Siendo víctima, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Raquel, que es madre de un menor que también sufrió bullying. Raquel.